En sus Biblias, por favor, 1 Tesalonicenses capítulo 1, y vamos a mirar esta epístola, esta carta. Más fácil entender carta, ¿no? O ahora correos o mensajes de WhatsApp. Bueno, dice ahí título. ¿Cuál es el título de esta epístola? El nombre Tesalonicenses es la palabra que ahí va. El nombre Tesalonicenses es lo que en ese espacio digo esto para que ustedes lo llenen y podamos entender mejor la lección. De eso se trata, hermanos, que ustedes captemos lo que estamos tratando de impartir. Tesalonicenses. Yo quiero que usted sea un conocedor de las Escrituras. Yo haré todo lo posible por dar lo mejor que pudiera investigar y que pudiera, ¿verdad?, profundizar para que ustedes tengan una idea de lo que estamos leyendo. Primera Tesalonicenses, si ustedes se fijan, es una carta muy breve en realidad. Solamente tiene en mi Biblia 2 hojas y media. Quiere decir que es una epístola muy fácil de entender, muy sencillita. Hay epístolas más extensas, claro que sí, pero Tesalonicenses es una muy breve. Vamos a ella. El nombre Tesalonicenses es el gentilicio. La palabra gentilicio sencillamente significa que son nativos de los habitantes de la ciudad de Tesalónica. Actualmente, ahora se llama Salónica, esta ciudad, que es una de las pocas que aún existen desde la época de Pablo al día de hoy. Miren, es Tesalonicenses. Miren, actualmente esta es la ciudad de Salónica o de Tesalonicenses, ¿verdad? Bueno, Tesalónica, que a diferencia de las demás, miren, de hecho esto es una parte de lo que fue en ese entonces, pero miren, a diferencia de las demás, esta es Colosas, es una ruina. De hecho todavía estas ruinas siguen quedando. Esta es, si no mal recuerdo, Filipos. Esta sigue siendo Filipos. Y bueno, este es Corinto. Este es Corinto. Entonces, prácticamente las demás ciudades de la Biblia que mencionamos cuando estamos estudiando ya son ruinas, pero a diferencia de ellas, Tesalónica o Salónica ahora miren, es una enorme ciudad, es un tipo Nueva York, ¿no? Bueno, esto es parte, de hecho allá atrás se ve al fondo todavía la imagen de la ciudad actualmente, pero esta ruina que queda ahí es de cuando el apóstol Pablo vivía. Yo me quise ir al Cerro de las Minas y lo logré, ahí en Guajuapan de León. Siempre escuchaba de ese lugar y fui corriendo, ¿verdad? ¿Se acuerda? Usted estaba dormido. Ajá, sí, y fuimos con hermano David y la hermana Rosita, pero yo sí me fui a correr, y son ruinas de Monte Albán. De hecho ahí tengo las fotos, nomás que tendría que salirme y van a ver muchas fotos. Entonces, y quedan, que yo estaba viendo que esas ruinas tienen del 300 antes de Cristo, esas ruinas que todavía existen, ahí en Guajuapan, hasta arriba, y se ve bien precioso toda la ciudad. Bueno, esta es Tesalónica, ¿verdad? Ahí están las ruinas, todavía quedan. Esta ciudad portuaria, es decir, puerto de Macedonia, y miren, ahí está. Ustedes la ubicarán hasta arribita, déjenme agrandar esto. Miren, Filipos, Apolonia y Tesalónica, ahí en la esquinita. Bueno, esta ciudad portuaria de Macedonia, y Macedonia se refiere a toda la región desde esa área, todo eso, todo ese pedazo de terreno. Fue el segundo lugar después de Filipos en que Pablo, Silas y Timoteo predicaron el evangelio en el segundo viaje misionero. Ustedes saben que el apóstol Pablo hizo, a ver, ¿cuántos viajes misioneros, hermana Conchita, hizo el apóstol Pablo? ¿Recuerde? A ver, hermana Elena. 6 o 7 viajes misioneros. Qué bendición.
Hermana Angélica, ¿cuántos viajes misioneros hizo el apóstol Pablo? 3 viajes misioneros. La respuesta es, tuve que tomar un poco de agua para que... No, sí, la respuesta es correcta. Son 3 viajes misioneros que hizo el apóstol Pablo. De hecho, ahí están. Déjeme ver. Es que son mapas, hermanos, son mapas, muchísimas mapas. Ok. Este es el primer viaje, más cortito, el más cortito que hizo. Viaje misionero se refiere a que él propagó el evangelio en el mundo antiguo. Este es el segundo viaje, más extenso. Y en el tercer viaje misionero, que fue mucho más, abarcó más comunidades pequeñas, más cercanas. Y en la segunda, ahí se encuentra Macedonia, lo que es Filipos, Anfípolis, Apolonia un poquito más abajo y luego Tesalónica. Y luego Berea, y de Berea se brincó a Atenas y de Atenas a Corinto. Bueno, hizo 3 viajes misioneros. Y el cuarto, algunos le llaman viaje misionero, yo no creo que ese sea viaje misionero en sí, pero él fue cuando lo llevaron a Roma, cuando fue a ser encarcelado. Aquí tengo ese viaje a Roma, cuando pasó muchos días en el mar. Bueno, fueron 3 viajes misioneros y un viaje a Roma a ser encarcelado. 3, 4. Ahí. Ok. Aunque también algunos lo consideran como misionero porque ustedes saben que Pablo no se quedaba callado, aún en la cárcel él predicaba. Qué valentía, ¿no? No sé en qué comunidad una vez nos prohibieron a nosotros predicar el evangelio. En el aeropuerto, una vez. No pueden predicar y ya nos asustamos. Pero Pablo seguía, ¿verdad? Ok, seguimos. El escritor, la primera carta a los tesalonicenses fue escrita por el apóstol, ¿quién? Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo. ¿Cómo se llaman esas cartas que escribió el apóstol Pablo, hermano Gavino? Esas cartas que escribió Pablo, ¿cómo se llaman? Paulinas. Muy bien. Y si fuera de Juan, ¿cómo sería, hermano Abraham? Porque Juan escribió 3, 4 cartas, ¿no? Bueno, y Apocalipsis 5. ¿Cómo serían? Cartas juaninas. Se llaman juaninas. Las cartas de Juan se llaman cartas juaninas. Petrinas. ¿Sí? Sí, yo estaba leyendo. Sí, hermanos, tienen sus nombres. Sí, Petrinas. Y en este caso, las de Pablo es Paulinas, cartas Paulinas. Muy bien. Seguimos. Y Timoteo fue quien la trasladó desde Corinto a ellos. Es decir, miren, vamos aquí atrás. Corinto y más al norte fue Timoteo. Vamos ahí a 1 Tesalonicenses 3, por favor, del 1 al 3. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Ahí está Atenas, más al sur. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Vamos ahí a Hechos, por favor, capítulo 16. A Hechos, capítulo 16, porque ahí está el origen de esta carta, y 17, para que tengamos una idea. Vean Hechos 16 y voy a leerles versículos del 37 hasta el 17, a los primeros 4 versículos. Vean lo que dice. Hechos 16, 37, véanlo por favor. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron
y se fueron. ¿Dónde sucedió esto? En Filipos, ahí. Y luego se fueron, dice el 40. Pero el 17:1, sigo leyendo, pasando por Anfípolis, ahí está, y Apolonia, un poquito más adelante, llegaron a Tesalónica, que es donde estamos ahorita mismo, donde había una sinagoga de los judíos en Tesalónica. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, es decir, por 3 sábados, 1, 2, 3, 3 semanas, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Ahí está resumiendo el Evangelio el apóstol Pablo. Y algunos de ellos creyeron, estamos en la ciudad de Tesalónica, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, estos son gentiles, y mujeres nobles, no pocas. Entonces, en Tesalónica había una sinagoga, parece que en Filipos no, pero en Tesalónica había una sinagoga, y el apóstol Pablo acostumbraba a reunirse con los judíos, y ahí les predicaba el Evangelio por 3 semanas, demostrando que Jesús era el Mesías, hablando de su muerte, de su resurrección. Esto era lo que el apóstol estaba tratando de demostrarle a los mismos judíos. Jesús es el Mesías. Jesús es el Mesías. Y pues esto no era fácil. No es fácil porque la creencia actual de los judíos, hermanos, es que Jesús no era el Mesías, es un mentiroso. Y Pablo, hermanos, para demostrar, comprobar o tratar de convencer a un judío, necesitaba de mucha persuasión. Pero vaya que el apóstol Pablo, Dios le usó grandemente, y ¿qué es lo que sucedió? Que él logró que el 4, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Por lo menos en una sinagoga asistían entre 200, 300 personas, se llenaba. Vamos a pensar, no es este en sí, yo creo, pero para darnos una idea, porque este es una especie de estadio en donde se sientan o aprenden o algo sucede, y supongamos que ahí están todos escuchando a Pablo en medio. Pablo se pone de pie y les empieza a tratar de demostrar que Jesús es el Mesías, que cumple con todas las características del Antiguo Testamento como el Salvador del mundo. Muchos escucharon, algunos creyeron, especialmente los que creyeron eran griegos, eran gentiles, era gente que no era judía, y cuando ellos escucharon, respondieron a esto, y rápidamente ese grupo que creyó conformó la iglesia que ahora conocemos como los tesalonicenses. Sigo leyendo, por favor, el 17:5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, o sea, un grupo de gente que alborota, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Y vean el 10, y hasta ahí voy a parar con la lectura. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Déjenme ahora, vamos al mapa, aquí que ustedes ven. Es que necesito mover, perfecto, ahí está. Entonces, de Tesalónica se movieron a Berea. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, que tan pronto hubo un buen grupo de convertidos, los judíos celosos de su religión, de su interés personal, se opusieron al evangelio, y lo que provocaron es un disturbio, una revuelta, diciendo que Pablo
Y Silas y Timoteo y todos sus compañeros estaban trastornando, estaban alborotando al mundo. Bueno, por esa acción o por ese alboroto, Pablo se mueve inmediatamente a Berea de noche. Y por esa razón, algunos empezaron a cuestionar de que si el apóstol Pablo, y es que en realidad, hermanos, lo único que iba a suceder es que tan pronto apresaban a Pablo, lo iban a encarcelar. Por eso lo más sabio es, mejor me voy. Y algunos decían, es que él se acobardó, él es un mentiroso, en realidad ni está interesado por su vida espiritual. Si fuera un verdadero apóstol, él se quedaría, y todas esas críticas. Pero bueno, ahí tenemos a Pablo. Lugar y fecha. Pablo llegó a Corinto, la palabra ahí es Corinto, que es donde estamos, donde él se enteró, cuando estando en Corinto, Timoteo llega con el reporte, porque Pablo se quedó con la inquietud, ¿cómo están los hermanos de Tesalónica? Es como ahora, hermanos, que fuimos a Guajuapan de León, preocupados, ¿cómo están los hermanos de Guajuapan de León? Y los hermanos, les mandan saludos, por cierto, y ellos también oran por ustedes y también se preocupan por ustedes. Así es, hermano, la familia espiritual. Y entonces, cuando Pablo está en Corinto, le dice a Timoteo, ahora estamos hablando, hermanos, de siglos donde no había aviones, correos. El único medio de transporte era que caballos, barcos, burros, ¿sí? O sea, medios de comunicación muy limitados. Y entonces la única forma era que alguien se moviese. Y cuando Pablo le dice a Timoteo, por favor, investiga cómo siguen los hermanos de Tesalónica, porque lo último que supe es que había un alboroto. Y Timoteo regresa con muy buenas noticias. Hermano Pablo, los hermanos de Tesalonicenses siguen. De veras, sí, están bien fieles. No se dejan de congregar, no, ahí están. Se reúnen. Ah, qué bendición. Y por eso les escribe esta carta. Bueno, seguimos. Y probablemente a comienzos del 51 después de Cristo, este es el año que aproximadamente se cree que se escribió esta epístola, en el 51. Y fue durante esa fecha en la que se escribió la epístola. Bueno, ahí está. 51, es decir, es una de las primeritas cartas que se escribieron de la Biblia. Solamente quizás atrás está Gálatas, probablemente atrás está Santiago y algunos creen que Marcos, ¿verdad? Por ser el primer evangelio. Pero bueno, luego tenemos destinatarios, bueno, dirigidos a los hermanos que están en Tesalónica. 1 Tesalonicenses 1:1, a los hermanos que están en la ciudad de Tesalónica. Así se llama la ciudad, Tesalónica. Es como decir aquí los hermanos que están en Tijuana, tijuanenses. Bueno, número 5, propósito. El propósito de escribir esta carta es triple, es decir, hay 3 razones que motivó al apóstol Pablo para escribir esta carta. Número 1, por un lado, Pablo escribió para defender su propio ministerio allí. En primer lugar, escribe esta carta a ellos para defender su propio ministerio a quienes le acusaban falsamente. Aquellos que desacreditaban o aquellos que, hermanos, la gente a nosotros en el mundo no nos ve como, oye, el pastor. No. El mundo nos ve como lo peor a veces. Y Pablo era criticado porque decían, bueno, si de verdad que está muy interesado por ustedes, ¿por qué no los viene a ver? Eran directas contra el apóstol Pablo. Y él les escribe esta carta en primer lugar para defender que él realmente es un apóstol del Señor. Número 2, por otro lado, era el de clarificar o aclarar, lo que le suena mejor, el de aclarar o clarificar la verdad acerca del regreso de Jesucristo por su iglesia. Parece ser que el apóstol Pablo, miren, las 3 semanas que él estuvo, vamos a pensar un mes, porque dice 3 días de reposo.
pero vamos a pensar un mes entero. Creo que ese mes entero fueron suficientes para... Ahora, cuando dice tres, acuérdense, hermanos, que el apóstol Pablo no se esperaba hasta el siguiente sábado, es decir, toda la semana estaba sentado, ya llegó el sábado, voy a ir a predicar. No, el apóstol Pablo predicaba todos los días, pero se emplean esos 3 días de reposo porque hay que recordar que estamos en una cultura judía que mide los tiempos por los días de reposo. Entonces, 3 semanas podía ser la traducción más entendible para nosotros, pero está bien, 3 días de reposo, 3 sábados, vamos a pensar un mes suficiente todos los días. Ahora, Pablo no era una persona que solamente se dedicaba a eso. Vean Hechos, por favor, capítulo 18, porque estamos en 17 de Hechos, pero vean capítulo 18, versículo 1. Dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, que es donde estamos, cuando escribe Tesalonicenses. Y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio, es decir, el rey en ese entonces o gobernador, había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tientas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. ¿Cuál era el trabajo de Pablo ahí? Hacer tientas. Y cuando digo tientas, no esté pensando en Soriana o en Calimax, ¿verdad? Sino que ahí era una especie de casas de acampar, como que él estaba haciendo, no tengo una imagen, pero en el desierto, pues estamos hablando de que Israel es una zona muy desértica. Ellos hacían como campamento, casas de acampar, así. Esas eran las tientas. A eso se dedicaba el apóstol Pablo y de ahí obtenía su ganancia. Y después de eso, yo no sé cuánto tiempo le llevaría haciendo eso, pero después de eso él predicaba el evangelio. Bueno, vamos a pensar un mes entero. Vamos a Tesalonicenses nuevamente, por favor. Y vean lo que dice el 5.1, el 5.1 de 1 Tesalonicenses 5.1 y 2, 5.1 y 2, dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones futuros, obviamente, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente, miren cómo les dice, ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, hasta ahí. Como que les da a entender que ellos ya sabían muy bien ese tema de la segunda venida de Cristo. Como que Él les va a hablar de algo que ellos ya están familiarizados, ya saben. Entonces parece ser que durante ese mes que estuvo en Tesalónica, adoctrinó a ese grupo que se comenzó a congregar. Acuérdense, hermanos, que los primeros hermanos se reunían todos los días. Vean lo que dice Hechos 2, por favor. Hechos 2, capítulo 2, versículo 46 y 47. Hechos 2, 46 y 47. Por favor. Y dice, y perseverando unánimes cada día, miren, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cada cuánto se reunían ellos? Cada día, cada día. Entonces, uno diría actualmente que no tenía nada que hacer. No, ellos trabajaban como todos, pero yo me imagino que durante la tarde, acuérdense que ellos las reuniones las tenían hasta la medianoche, ¿no? ¿Se acuerdan de Eutico? Mire, vamos a Eutico, digo a Hechos. Bueno, ahí está Eutico, ¿no? Pero vean Hechos, capítulo, déjeme ver dónde se cae él. ¿Qué capítulo? 20, ¿no? 20:15. Ok. Así es, 20, versículo 7, por favor. Dice, 7 al 12.
El primer día de la semana, es decir, el domingo, hoy es el primer día de la semana, hermanos, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuando Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, es decir, hasta el amanecer, y así salió y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados que estaba vivo todavía. Imagínense. Pablo, regularmente la iglesia se reunía en las tardes y ellos 6, 7. Miren, ahí en el sur hay mucha hambre de la palabra de Dios, ¿verdad? Hermanos que nos dicen: pastor, por favor, nos puede predicar más. Yo quiero ese tipo de predicaciones. Yo quiero que me hablen. Hermanos, aquí en la ciudad yo creo que hay tenemos internet, tenemos radio, tenemos tanta fuente de comunicación o tantos predicadores que hay por todos lados que estamos de alguna manera tan hastiados, ¿verdad? Otra predicación más, otro. Pero hermano, cuando uno va a la gente que no tiene nada de eso y lo único que viene es un predicador, ellos le aguantan 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas de predicación. No sé, también a usted le dolió la garganta, sí, ¿verdad? Duele, hermanos. Predicar 1 hora está bien, 2 horas, ya hay más 3, ya empieza. 4 horas, ya hasta medicina nos están trayendo. Miel me trajeron a mí. Pastor, ya me arde la garganta. Y todavía dijeron: es que hermanos, necesito ir a las 2, teníamos la cita para regresar al pueblo, y dijeron: nosotros lo llevamos. Bueno, y me llevaron al pueblo de Just, hasta el pueblo, porque hay necesidad, hermanos, del evangelio, y la gente quiere oír y oír la palabra de Dios. Y algo así, de todas las reuniones que ellos tenían, yo me imagino en las tardes, 8, 9 de la noche, hasta las 10, 11, 12 de la noche, y todos los días tenían reunión. Bueno, ahora imagínense todas esas reuniones, y Pablo les hablaba, ¿qué? 3, 4 horas, y en ese espacio de tiempo los adoctrinó muy bien acerca de la segunda venida de Cristo, por lo cual era aclarar bien ese asunto en esta epístola. Número 3, por último, alentarlos o animarlos a vivir vidas santas y agradables al Señor. Por último, alentarlos a vivir vidas santas y agradables al Señor. A eso también les llamó. Número 6, el tema principal de esta carta es el regreso de Jesucristo. El tema principal de esta carta es, ahí la palabrita que va es regreso, es el regreso de Jesucristo. Ese es el tema principal de esta carta a los tesalonicenses, de que el Señor viene pronto, hermanos. Eso es la esperanza que tenemos nosotros, los cristianos, que el Señor viene pronto. Y yo pienso, hermanos, más pronto de lo que imaginamos. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor vendrá. Seguimos, textos claves. 2:4, ese es el texto clave en esta epístola. Vea lo que dice: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. El otro es el 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Ese es. Y por último es el 4:13 al 17, al 18. 4:13 al 18. Es decir, ahí está el corazón de esta carta, la médula, ¿verdad?, de esta carta. Esa parte del 13 al 18, hablando de la venida del Señor, que por cierto ha sido un texto muy cambiado hasta la fecha por muchos, pero si lo seguimos tal cual viene, hermanos, ahí está el orden de lo que va a suceder en los últimos días.
Vamos a seguir adelante. Conocimiento histórico y geográfico. Bueno. ¿Estamos bien, hermanos? Ok. ¿Y si se duerme? Una Coca-Cola, ¿verdad? Algo así fresquecito, como para que... Un Volt, dice el hermano, que me traen a veces. Bueno, seguimos. Tesalónica era en ese tiempo la capital de la nueva provincia romana de Macedonia. Bueno, solamente estoy dando información acerca de la ciudad. Esta era una ciudad portuaria, es decir, un puerto como Ensenada, es una ciudad portuaria, situada en la costa norte del Golfo de Salónica del Mar Egeo. Es recordada por la moderna Tesalónica, bueno, es Salónica ahora, que existe en el mismo sitio y conserva su nombre. Bueno, nada más por el prefijo T, pero ahí está. Es esta la ciudad, ya les dije, ahí está. Qué hermoso, ¿no? Como para ir a vacacionar. Bueno, allí en 3 semanas, Pablo logró establecer una iglesia con gente realmente convertida, porque vea lo que dice 1 Tesalonicenses 1, versículo 8 y 9, nada más. Porque 1 Tesalonicenses 1, 8 y 9. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, es decir, esas regiones del norte y del sur, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros, dice Pablo, incluyéndose a él, Timoteo y Silas o Silvano, no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos, es decir, los de Macedonia y los de Acaya, cuentan de nosotros, de la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. La conversión de los hermanos de Tesalónica fue real, fue genuina, de tal modo que el apóstol dice, yo ya no tengo que hablar nada, porque ya los mismos hermanos de alrededor de ustedes cuentan cómo ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios. Y hermanos, muchos de nosotros fuimos convertidos de los ídolos a Dios. ¿No es así? Miren el distractor ahí, ¿verdad? No le hagan caso, es el que cuida aquí. Miren, el guardián. Entonces, gracias a Dios que Él nos cambió. Y bueno, seguimos. Debido al gran éxito en la evangelización de Tesalónica, 17:4, cuando dice que hubo un gran número de convertidos, los judíos contrataron a una turba de malvados y asaltaron la casa de Jasón, quien había hospedado a los misioneros. Este escándalo obligó a los hermanos a llevar a Pablo y a Silas a Berea, pero quedó una congregación que el apóstol llegó a amar con toda su alma. Prueba de esto son las 2 cartas que les escribió muy pronto desde Corinto. ¿Cuáles, hermanos? A ver, recuérdeme, ¿cuáles son esas dos iglesias que recibieron 2 cartas del apóstol Pablo? Recuérdeme. Le ayudo. Tesalónica, la iglesia de Tesalónica es una, tiene 2 epístolas, primera y segunda. ¿Cuál es la otra iglesia que tiene 2 cartas? Ahí anda la respuesta. Corintios, primera y segunda de Corintios. De ahí fuera, las demás no hay repetición. Romanos no hay, Gálatas no hay. Y Corintios recibió como hasta 4, yo creo, ¿verdad? Entonces, y la iglesia de Tesalónica recibió 2. Esto es prueba de que había un afecto también para con ellos y también algunas de sus travesuras. ¿Sí? Bueno, ya veremos eso la próxima semana. ¿De qué hablo, verdad? Ocasión. Pablo solía acudir a la sinagoga judía, es decir, ¿qué es lo que ocasionó detrás de esta carta? Cuando llegaba un nuevo campo de ministerio, así fue en Tesalónica, y como resultado los miembros fundadores de la iglesia fueron judíos, un grupo de judíos. Durante las primeras semanas de predicación, los gentiles que se habían adherido a la sinagoga y varias mujeres principales también se convirtieron. Pronto se suscitó la oposición judía al cristianismo, con el resultado de que se cortó decididamente el influjo de convertidos judíos. Aparentemente la mayoría de la iglesia quedó constituida por aquellos que habían sido salvados del paganismo. ¿De cómo os convertisteis de los ídolos
a Dios. Bueno, ok, seguimos. Número 10, consideraciones especiales acerca de Primera de Tesalonicenses, hermanos. Ahí se me fue la palabra porque realmente lo que hago es tomo y cambio las palabras y inyecto ahí, ¿verdad?, la información que investigo. Pero es Primera de Tesalonicenses, dice Colosenses. Me equivoqué. Un montón de errores de mi parte, ¿no? Y les da gusto cuando me equivoco, ¿verdad? Bueno, se gozan. Hermano, aquí. Ok, punto A. Esta es una carta tan espontánea y personal que es difícil trazar un bosquejo de ella. ¿Sí? Porque, ¿se acuerdan? ¿Cuál es el método o cuál es el formato que usa Pablo en las demás epístolas? ¿Se acuerdan? Casi todas las epístolas de Pablo, él las divide en dos partes. La primera parte es la parte doctrinal y la segunda parte es la parte práctica. Pero Tesalonicenses no tiene eso. Es difícil. Porque parece ser que cuando Pablo recibe la información a través de Timoteo, como dice ahí, es una carta espontánea. Más bien salió del corazón del apóstol Pablo. Tenía unas ganas de decirle muchas cosas. Quizás su idea, y como fue de las primeras cartas, no estaba tan organizada, sino que él quería decirle gracias, hermanos, por esto y por esto. Y también voy a hablar. Entonces él no había organizado bien tal vez ese formato que después empleó en las demás cartas. Entonces lo que hace es tratar de transmitir lo mejor que puede. Y es difícil para quienes tratan de bosquejear esta carta en orden cronológico. B. Sin embargo, parece haber dos divisiones principales en la epístola. Los primeros tres capítulos, los tres primeros capítulos, son primordialmente personales, en tanto que los capítulos 4 y 5 son doctrinales y prácticos. Entonces, ahí está una mezcla de situaciones. Los tres primeros capítulos son primordialmente personales, es decir, Pablo se abre todo su corazón y les dice todo lo que sucedió, cómo él se vino, y etcétera, etcétera. Y ya los últimos dos, 4 y 5, tiene que ver con más asuntos, digamos, de la venida de Cristo y luego cómo deben de vivir a la luz de ese pronto regreso de Cristo. Y número 11, contenido de la epístola, es decir, el resumen de esa primera carta. 4 y 5 son doctrinales y prácticos. Contenido de la epístola. Después de elogiar a los tesalonicenses por su conversión al evangelio y el ánimo con que estaban sirviendo al Señor y a los hermanos, el apóstol aborda temas relacionados con la seguridad que los que han muerto en la fe, así como la esperanza de la segunda venida de Cristo. Bueno, para hacer un poquito más esto entendible, miren, los hermanos habían escuchado que el Señor viene pronto. ¿Se acuerdan? En Mateo, ¿qué estamos viendo? Que el Señor promete que va a venir, ¿qué? Pronto, ¿verdad? El Señor dio esta promesa. Yo les hago a ustedes esta pregunta, hermanos. ¿Cuándo va a venir el Señor? ¿Hay una fecha? Y si yo se las digo, nada me van a creer. Muy bien, es verdad. Si yo me atreviera a decir una fecha que el Señor viene, no me crean, hermanos. Lánceme piedras, ¿verdad? Sí, hermanos. Ahora no lo hagan, ¿no? Pero yo no voy a atrever a decirme una fecha. No lo haré. Porque ahí cada hombre que se levanta y da fecha. El Señor viene tal. Porque el Señor no dice que el día y la hora nadie lo sabe. Pero dice en el mes y el año sí. Y por eso es que hay tantas barbaridades. El 18, ahora están pronosticando un 18 de julio que algo va a pasar. Y ahí están los cristianos ya esperando el 18. No va a pasar nada, hermanos. Ya están esperando el 18. Ahí van a estar orando, ¿no? Señor, hermanos, no va a pasar nada. Y viene otra pandemia, pues que venga, hermano, no va a pasar nada. Si el Señor no nos permite que nos pase nada, nada nos va a pasar.
No se asusten de las noticias. Venga lo que venga. El Señor sabe cuándo van a pasar todas las cosas. Pero, pura mentira de novelas, la Virgen de Guadalupe, ¿no? Bueno, sí, hermano, algunos están metidísimos en esos capítulos. Bueno, me contaron, ¿no? ¿Cuánto les van a dar? Y no se pierde ni un capítulo. Ok. Hermano, cuando alguien dice, yo creo que el Señor viene y empiezan a dar, bueno, pues sí es cierto. Vemos aires de que todo lo que está pasando en el mundo son destellos de que el Señor vendrá. Y esta era una de las cosas que la iglesia, pues la iglesia primitiva, la iglesia de Tesalonicenses que estamos aquí, tenía en mente. El Señor viene, pero parece ser que había un grupo de personas que decían, el Señor ya vino el Señor y ustedes ahora mismo están en la gran tribulación. Y ellos asociaban esa persecución que estaban teniendo con la tribulación. Y entonces había esa inquietud de que, bueno, los familiares nuestros que murieron y no presenciaron a Cristo cuando regrese, ¿qué va a ser de ellos? ¿Se van a quedar en la tierra, en el infierno, en el abismo? ¿En dónde se van a quedar nuestros hermanos que murieron antes de que venga Cristo? Y para eso Pablo le responde en esta primera carta a los tesalonicenses. Probablemente algunos de ellos asociaban, como todos, hermanos, cuando nos convertimos a Dios, sí o no, nuestros familiares inconversos nos rechazan, nos dejan de hablar, nos desprecian, porque nos convertimos al Evangelio. Y muchos cristianos en esta época, y desde todo, no ha sido nuevo eso, a nosotros nos prohibieron, ¿verdad?, muchas veces venir a la iglesia. Tú y tu Dios. Mi papá Luis y mi mamá Conchita siempre me decían eso. Y bien, y sí, esos eran mis padres espirituales, ¿no? Y muchos de los hermanos de Tesalónica asociaban lo que estaban sufriendo por causa de su fe con que estaban viviendo la gran tribulación, y Pablo dice, no, hermanos, eso no es. Y vamos a leer, por favor, 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, y es ahí donde está el corazón, como yo les digo, de esta carta. Dice así. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis, no ignoren esto, acerca de los que duermen, es decir, de los hermanos que murieron en Cristo, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los otros que no tienen esperanza, hermano Hilario? Los gentiles, los inconversos, los incrédulos, los no creyentes. Muy bien. Ok, seguimos. Porque ahora viene para nosotros. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, yo le pregunto a usted, ¿usted cree que Jesús murió y resucitó, hermanos? Entonces, si usted cree eso, de esa misma manera, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Es decir, de esa misma fe que ustedes depositaron en Cristo, de esa misma fe y de esa misma seguridad, Dios va a traer con Jesús a los que durmieron en él, a los que murieron siendo creyentes. Y luego el 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Aquí va, que nosotros que vivimos, es decir, nosotros los que estamos ahora mismo, aunque él se incluía en ese entonces, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, no nada más nosotros nos vamos a ir, no, porque el Señor mismo, con voz de manto, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Quién? El Señor. ¿Cómo va a ser esto? Con voz de manto, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Cuando el Señor venga, va a haber todo este ruido, todo este evento. Miren, hay gente que dice, uy, se escucharon trompetas allá en el cielo. No, hermanos, cuando el Señor venga, ¿usted cree que esto va a ser en silencio? Dice, cuando el Señor venga, va a venir con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios.
de tal manera que todos van a oír eso. Todos, todos. Mire Apocalipsis para que usted se dé una idea más todavía. Apocalipsis capítulo 1, Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Y léalo conmigo para que esté igual que yo, en el mismo canal, en la misma sintonía, frecuencia. Dice así, 1:7, a la de 3, 1, 2, 3. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Cuando el Señor venga en las nubes, todo ojo le verá. Así que cuando el Señor venga, hermanos, por segunda vez, va a venir con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Cuando el Señor venga, yo no puedo imaginarme cómo va a ser ese sonido de trompeta, pero por aquí hay un trombón. La próxima semana ustedes van a escuchar un trombón, una cosa así, tocado por un ángel, ¿no? Me imagino yo, porque dice con voz de arcángel. Cuando el Señor venga, eso va a ser. Y luego dice el 16, ahora seguimos la parte que nos falta, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué va a pasar? Como la hermana Chabelita, que está con el Señor, ellos, su cuerpo, van a resucitar. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Miren, hermanos, esto va a pasar y yo le creo a la Biblia. Ahora mismo, el hombre está tratando de infundir tanta información mala como para que cuando suceda eso lo adjudiquen a algo. ¿Saben? Ahorita está a todo lo que da este asunto de los ovnis. Ovnis por todos lados. Los ovnis se los llevaron. Ahora estaba viendo en un video que me llega a mí de la inteligencia artificial, que están haciendo robots con esa capacidad de razonar. Y le preguntaban en una entrevista, miren, qué hombre tan solito se está creando para destruirse. Le preguntaban a los robots si un día ellos se atreverían a rebelarse contra los hombres. Y uno de ellos dijo, bueno, yo creo que sí, porque nosotros no tenemos corazón y sentimiento como ustedes. El mismo hombre, ¿no? Creando su propia destrucción. Y van a decir, los robots se los llevaron. Es decir, hermano, el hombre está haciendo tanta avance el día de hoy para que todo esto no se crea. Vean lo que dice segunda, adelantito, ahí mismo, de Tesalonicenses. Vean lo que dice capítulo 2, 10, capítulo 2, 10 al 12. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Hermanos, y todo eso lo van a adjudicar ya sea a los ovnis, a los extraterrestres, a los robots, todo eso. Ok, entonces sigo. Cuando el Señor venga, lo primero que sucede es que resucitan los muertos en Cristo. El 17, 4:17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ok, cuando el Señor venga, va a haber un sonido bien potente, y luego todos los muertos en Cristo van a resucitar, de todas las épocas, de todas las edades, ellos van a resucitar, y luego tras ellos, nosotros los que vivimos, seremos ¿qué? Arrebatados. ¿Cuándo va a ocurrir esto, hermanos? 1 Corintios 15:51, por favor. ¿Cuándo va a ocurrir esto? 1 Corintios 15:51 y 52. 1 Corintios 15:51 y 52. He aquí os digo un misterio,
no todos dormiremos, es decir, no todos vamos a morir, pero sí todos seremos transformados. ¿Cuándo? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ahora sí, la fecha nadie lo sabe. Puede ocurrir en cualquier momento. Es más, si el Señor quiere, puede suceder ahora mismo, ¿no? ¿O no? Bueno, Manuel. Una pregunta, pastor, nosotros como cristianos pues vamos a resucitar, que todos van a resucitar, todos los muertos, pero ¿qué hay de las almas que de verdad nunca escucharon el Evangelio, nunca se les predicó el Evangelio? ¿Qué será de ellos? Bueno, sí, yo entiendo en este caso como nuestra gente, ¿no? Dios les ha dado una conciencia al ser humano, al hombre, para buscar a Dios, ¿verdad? De alguna manera, la misma creación de Dios dice que es un testimonio para los hombres del poder de Dios, de la grandeza de Dios. Pero el hombre, ¿qué hizo? Rechazó y se cegó, se endureció en su propio corazón. Entonces yo creo no va a haber una persona, una criatura que aunque digamos no se llegó, porque hay culturas que no se ha llegado hasta la fecha, y debo decirlo, pero en las conciencias, en la mente de ellos, Dios les puso esa intuición de buscar de Dios. O sea, Dios a todos, mire, vamos a Romanos, ahí está quizás su pregunta, y es muy buena porque sí, podemos pensar en culturas que ni idiomas tienen, como caníbales o algo así, pero vean lo que dice. Romanos 1:20, aunque la idea es desde el 18, pero por el tiempo, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y luego el 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces ya no habrá oportunidad para ellos. Sí, miren, es que ahí esa parte, yo siempre digo, sorpresas nos vamos a llevar en el cielo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo ahora mismo digo, no, ese nunca se convirtió, pero ¿qué sé yo que dentro de él buscó al Señor? Mire, hermanos, por ejemplo, vamos a pensar, no recuerdo quién hace años me daba el testimonio de una persona que se convirtió estando en estado vegetativo, ya, inconsciente. Y dice que lo único que le decía es, mueva la mano si usted entendió lo que yo le acabo de predicar. Y nomás hizo, gracias a Dios, gracias a Dios. No recuerdo quién también me ha tocado evangelizar, hermano, que está al borde, está ya a punto de morir, ya no puede hablar. Pero yo le decía, por favor, si usted puede escucharme, haga esta oración. Y estoy pensando en un paciente hace años que estuve en el hospital y lo único es le salieron lágrimas después de orar. Entonces, es esa parte, y ahora lo que salva es la fe en Cristo, ¿no? No es alguna otra cosa, alguna otra experiencia, es la fe en Cristo. Pero es ese asunto, hermanos, cuando la gente es sincera y busca del Señor, miren, ahí está, no hay excusa, tienen el Evangelio. Ya si ellos sabiendo que hay Dios y que en vez de adorar a Él se postran y hacen, bueno, su necio corazón se endureció, ya no hay oportunidad para ellos. Por eso, hermanos, mientras estemos aquí en la tierra, aquí está la oportunidad. No hay purga, pues, o sea, no hay purgatorio, no hay limbo, no hay, ¿cómo le llaman? Todo eso. No hay. Hay solo dos lugares y el Evangelio es el mismo. Hermano Abraham. En Romanos 2, 14, 15 y 16 dice, A ver. porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley,
Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Bueno, aquí dice que hay una ley escrita en el corazón de todos los hombres y por ello van a ser acusados o defendidos. Según su conciencia, ¿sí? Sí. Por eso, hermanos, pues tratar de llevar el evangelio hasta el último rincón, hasta el último rincón. Como la ilustración más grande son los aucas, ¿no? Es lo que me viene ahorita. Que tal vez en su momento ellos no entendieron el evangelio, pero más adelante hubo fruto después de eso. Y así, hermanos, podemos seguir abundando de aquellos, pienso yo en mis familiares, quizás de hace 50 o 100 años atrás, puedo pensar en ellos, pero qué sé yo si alguno de ellos en verdad buscó al Señor. Esa es la otra parte, es su sinceridad. Porque no crean, hermanos, que todos los que están en la iglesia tradicional o los que están, ellos no dejan de buscar al Señor en su corazón sincero. Yo recuerdo un testimonio de una hermana, dijo, es que yo, aunque, bueno, haya fallas y todo, pero yo busco al Señor, yo busco al Señor. Entonces, sí, es algo tremendo eso, lo que nos vamos a llevar en el cielo. Pero, hermano Francisco. Una vez andaba un viaje misionero que hicimos a Chiapas, en un pueblito había unas 20 personas en ese pueblito, pero muy separados de ahí había una persona que no estaba en sus sentidos y llegamos a la choza de él. Entonces, cuando le estábamos compartiendo el evangelio, dijo, yo no entiendo de lo que me están hablando. No, yo tuve que hizo un mono de madera, dijo, es el único que me comprende, que habla conmigo, yo hablo con él. Se hizo su Dios. Entonces, él tuvo escuela, pero no supimos el motivo por el cual estaba así. Y cuando yo le enseñé un versículo de la Biblia que está en Gálatas 4:8, ciertamente en otro tiempo no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no eran dioses, son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, y lo dice, o más bien siendo conocidos por Dios. Entonces le dimos a entender que Dios lo conocía a él y conocía su corazón. Pero el punto era de que él tuvo que hacer algo para buscar a Dios a su manera. Dijo, este es mi Dios, porque platico con él. Y es lo que a veces pasan con nuestros familiares. Dicen, no, pues yo conozco a mi Dios, y hacen sus dioses, porque algunos de nosotros así estábamos. Pero dice claramente, más ahora conociendo a Dios, y luego dice, o más bien siendo conocidos por Dios. Así es. Entonces el problema del hombre que no quiere conocer al verdadero Dios y no conoce sus propios beneficios. Otro punto ahí en cuanto a, dice Pablo en Corintios de que si nuestra fe es vana, el cristianismo no es real, no es cierto. Entonces dice, a pesar de eso, a pesar de que nadie crea en Cristo Dios y nadie siga a Dios, aún así todavía estamos en pecado. Entonces, aún así, si nadie creyera en Dios o en Cristo, aún así el hombre va a ser juzgado por Dios. Sí, es verdad. Ayer le evangelicé a un joven, Carlos, fue salvo, y yo le decía a él, y piense esto, hermano, es que la vida cristiana tiene sentido, donde usted lo quiera ver, la vida cristiana tiene sentido. Miren, si usted así ahorita como estamos, morimos creyendo en Cristo, morimos creyendo que hay un cielo, que hay un infierno, pero después resulta ser que no hay nada, yo le pregunto, ¿perdimos algo o no? ¿Perdimos algo, sí o no? No. Ni el inconverso, no. Pero resulta ser que sí es verdad que hay un cielo, y es la Biblia, y que sí hay un infierno, y nosotros que creímos en Cristo, hermanos, ganamos. Ya. Pero el que se murió rechazando esto, perdió todo. Por eso la vida cristiana es lo mejor que nos pudo haber pasado. No hay nada que perder, todo que ganar.
Y el inconverso, todo lo contrario. No tiene nada que ganar, pero tiene todo que perder. Por eso es hablarles de Cristo, hermano David. Sí, pastor, porque los que venimos del mundo, perdón, le damos gracias a Dios que los haya rescatado, porque si no ya no estuviera aquí. Por su misericordia estoy aquí. Amén, amén. Hermano Ignacio atrás. Claro, claro. En el momento de aceptar al Señor Jesucristo en nuestros corazones de cada cristiano, no es solamente hacer la decisión de decir, sí, quiero recibir, sino entender el mensaje, entender el evangelio que Jesucristo murió, resucitó y fue está a la diestra de Dios Padre, que no hay salvación por él, porque a veces se pudiera hacer solamente una oración, sí acepto, pero sin comprender nada de eso. Entonces llega el punto en que no hay un crecimiento, no hay frutos. Entonces la pregunta es hacia las personas que nunca conocieron de Dios. Pero ahora la pregunta, no sé, yo le pregunto a usted, de las personas, de los que ya somos salvos, nosotros que ya somos salvos, que ya tomamos una decisión para con el Señor, ¿cómo se le demandarían a nosotros a aquellas personas que fallecieron? Ah, no, claro. De nosotros pudiendo evangelizarles a ellos y nunca lo hicimos. De nuestros familiares que una vez estuvieron al lecho de muerte, que alguna vez tuvimos nosotros la oportunidad de evangelizarles, nosotros siendo salvos ya, se demandan a nosotros. Sí. Sí, la Biblia dice eso en Lucas, al que mucho se le da, mucho se le demanda. Hermanos, ahí entra la importantísima tarea de hablarle a cada familiar de Cristo. Mire, ¿saben quiénes son los más difíciles para ser salvos? Nuestros propios familiares. Nuestros propios familiares. Trate de evangelizarle a un familiar suyo y, ¿qué? ¿Me vas a hablar de Dios? No. Son los más difíciles. Pero mire, usted háblele. Usted va a estar el día cuando Dios le diga, usted va a estar limpio. Señor, yo hice mi parte. No quiso nada, allá Él. Pero es nuestro deber, hermanos, hablar a nuestros familiares de Cristo. Sí, de hecho, pastor, como dice hermano Ignacio, es cierto, pero una de las cosas también es que yo por primera vez fui salvo, un hermano me testificó, pero la verdad no le entendí nada. Yo la segunda vez fue cuando en verdad entendí, en verdad acepté, pero la primera vez el que me testificó nomás por decirle sí, 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 y fui salvo según, pero no, hasta la segundo hermano que me testificó, fui donde lo entendí y fui donde acepté a Cristo y pues se me derramaron las lágrimas ese día y lo recuerdo bien. Pero sí, haz de cuenta que no podemos hacer uno, dos, hasta tres decisiones, podemos hacer hasta dos, tres decisiones, porque a veces, la verdad, a veces hacemos nomás de puro labio la primera vez, la segunda vez puede pasar también. No lo digo por mi experiencia, por mí mismo. Sí, 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 es verdad, es verdad. Y también hace poco hablaba con un hermano, hace como unas 2 semanas, hablaba con un hermano y le dábamos gracias a Dios porque conocimos de una buena iglesia donde se predica la verdad, donde se predica la Biblia, la palabra de Dios. Y caímos en una buena iglesia porque imagínense si hubiéramos caído en una iglesia donde no nos hablan de la salvación, no hablan de Cristo, porque hay muchas iglesias de esas. Sí. Y eso estamos pidiéndole y diciéndole gracias a un hermano que andaba hablando hace poco, ¿no? Porque le damos gracias a Dios porque caímos en una buena iglesia donde se predica la verdadera palabra de Dios. Amén, gracias a Dios, ¿verdad? Pero sí es importante, hermano, que usted se asegure que usted es salvo. Que usted diga, Señor, miren, yo había hecho 2 decisiones anterior, pero no recuerdo un predicador cómo estuvo la enseñanza, clarito, clarito. Y yo me sentí y dije, yo no soy salvo. Yo después de escuchar eso dije, yo no soy salvo. Yo ya sé hacer la oración. Fui corriendo al Señor y le dije, Señor, por favor, salva mi alma. Ya lo he hecho anterior, pero yo quiero asegurarme. Y es ahí donde entra que cada uno asegure su alma, hermanos. Bueno, pues, ¿para qué? Para estar con el Señor. ¿Por qué? Porque si no, usted va a decir, yo estuve en la iglesia, yo escuché esa predicación y nunca aseguré mi alma.
No, hermano, queremos que todos estemos aquí y allá con el Señor, ¿verdad, hermanos? Así, juntitos, que nos pongan en la misma banca. ¿O no? Bueno, donde el Señor quiera está bien. Pero vamos ahí, vamos a terminar. Número 12, Cristo en Primera de Tesalonicenses. Y Él aquí en Primera de Tesalonicenses es el Rey que viene. El Rey que viene. Así Él es aquí visto en Primera de Tesalonicenses. Él es como ese Rey que viene y viene muy pronto. Bien, vamos a concluir. Se extendió un poco la lección, pero valió la pena. Conclusión, la venida de nuestro Señor Jesucristo debe de provocar en nosotros consuelo, vigilancia, trabajo, esfuerzo, todo eso, y santificación en nuestra vida espiritual. Hermanos, agrademos al Señor en toda nuestra manera de vivir. Ese es el sentido de la segunda venida de Cristo, que andemos como Él le agrada. Y texto para memorizar, Primera de Tesalonicenses 4:3, que dice, es que estoy en Timoteo.